Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. No sé ustedes, pero yo me sentí en la sala de mi casa y mi mamá escuchando esa música. De verdad que esa suavecita, sabrosita y con letra. Porque el problema de las canciones de hoy es que eso, la letra de ellos es te quiero, y te quiero, y lo repiten como... O es solo tarareado. O tarea, sí, o la, ese es y estos son temas, esto es poesía, hecho música. Totalmente. Y de verdad que Una noche contigo, cantada por Débora Sacha, se escuchó muy bien en el inicio de este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, llevándoles desde acá, desde Cúcuta, informaciones, noticias, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. También nos pueden seguir a través del canal de YouTube Siempre Venezuela. En enlace con la voz del río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, vamos a mandarle saludos a Ana Graciela Pacheco, que se encuentra en sintonía ya con el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Pero ahí tienes a un chiquitín de tu mismo nombre que está pendiente de todas las emisiones de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ah, sí, saludos a Alan también, que está pendiente del programa. Alex Benpave, Alex, también saludos. Muchas gracias por estar pendiente de esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y bueno, y les comento así muy rápidamente, una nota que yo quisiera que la leyera esta ex senadora Piedad Córdoba. Esta mañana le estaban pidiendo Piedad Córdoba. ¿Qué piedad no tiene? No tiene. 85% de los estudiantes universitarios en Venezuela han tenido que reducir sus porciones de comida. El 85% de los estudiantes universitarios han reducido sus porciones de comida debido a la crisis económica agravada por la pandemia, de acuerdo a una encuesta del Observatorio de Universidades. Nuestros universitarios comen menos cada día. La realidad socioeconómica en Venezuela se refleja en la alimentación de los universitarios. Esta situación impacta de forma importante la calidad de vida de los docentes y los estudiantes del país, señalaron en un informe publicado durante el día de ayer. El alimento más consumido por los estudiantes es el carbohidrato, es decir, la pasta y el arroz. Eso es lo que más comen. El 18% solo come proteína animal todos los días. O sea, solamente un 18% de la población universitaria en Venezuela come carne todos los días. La encuesta, que se realizó en 42 instituciones públicas y 22 privadas del país, señaló que 8 de cada 10 docentes han reducido las porciones diarias, 33% come menos de 3 veces al día. La OBU señala que el 56% de los educadores venezolanos han tenido que vender o intercambiar bienes para poder alimentarse durante la pandemia. Esta situación es la consecuencia del empobrecimiento de los docentes universitarios debido a los bajos ingresos. 30% de los docentes universitarios tienen ingresos familiares de $1 a $10 mensuales, mientras que 84% de las familias de los académicos universitarios reciben ingresos familiares menores a $100. El ingreso familiar del 64% de los profesores menores de 40 años no supera $30 al mes. Y usted, señora Piedad Córdoba, dice que usted no vio problema en Venezuela. Claro, y eso sí. Solo ese segmento, el de los estudiantes y el de los docentes. De los docentes ahora universitarios. Universitario. Ahora la otra segmentación. Sí, esto es triste. Mira, que el 84% de los estudiantes venezolanos estén comiendo menos y que el 33% de los docentes no alcanza a comer las 3 comidas diarias, sino 2. ¿Qué te indica? Que cuando se reúnan estudiantes y se reúnan profesores, vamos a tener por un lado profesores con hambre y necesidades y alumnos con hambre y necesidades. Ese es el ambiente propicio para la educación. En el mismo ámbito, en el mismo orden. Sí. O sea, si
sea universitario, sea profesor, sea estudiante, están pasando la misma condición, una condición de hambre. No diferencia absolutamente nada porque no están cambiando el parámetro. Ahí es donde no existe, solo existe el nombre, piedad, pero que tenga en su corazón piedad no existe en lo más mínimo. No existe. Lamentablemente estamos viviendo una situación bastante difícil para la educación en Venezuela. Y en otro orden, el Consejo Nacional de Defensa Judicial insta a denunciar de manera formal cualquier hecho de corrupción, pues el Consejo Nacional de Defensa Judicial, órgano creado en el marco de la Ley Especial de Contrataciones Públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del Estado venezolano en el extranjero, se dirige a la nación venezolana y a la comunidad internacional en la oportunidad de fijar los diferentes criterios, las denuncias de hechos de corrupción a la gestión de estos activos a las empresas de la República en el exterior. Que esto es lo que se está mostrando en este momento de conformidad con lo establecido en la Ley para la Organización y Funcionamiento del Consejo de la Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela y además de su reglamento, así como de las regulaciones que al respecto pues existen en la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás leyes relacionadas con la materia. Estas instancias pues son competentes para determinar, abrir investigación y determinar la responsabilidad que hubiese lugar donde ocurran estos hechos de corrupción y dónde se deben tratar. Bueno, hablando de corrupción y hablando de hechos de violencia que se suman a la corrupción, vamos a ver este video preparado por Transparencia Venezuela. Un video que describe con claridad cómo bandas delincuenciales apoyadas por el Estado venezolano se han apoderado de la producción minera en Venezuela. Veamos este video de Transparencia Venezuela. Oro mortal. A mediados del siglo XIX en el Callao, estado Bolívar, indígenas encontraron oro y nació una tradición de exploración y explotación que décadas más tarde lo llevó a convertirse en el primer productor mundial del metal precioso. En la actualidad, el proyecto del arco minero del Orinoco y la crisis económica provocaron una migración interna hacia este y otros pueblos mineros del estado Bolívar, cuyas tierras han sido deforestadas de la forma más atroz e inundadas de las más ilícitas prácticas. En los pueblos mineros adyacentes a la Troncal 10 se creó una estructura delincuencial dedicada a controlar y dominar la explotación ilegal del oro. Cobran vacunas en cada una de las minas, deciden quién entra y quién sale, cómo se trabaja, a dónde se lleva lo que se produce, cuánto se vende y a qué precio. La lucha por poseer las minas de oro ha dejado más de 40 masacres desde 2016. Los mineros, así como el resto de las personas que hacen vida dentro de las minas, deben someterse a las reglas del pranato. Las bandas criminales instauraron un semáforo de la violencia para castigar a quienes no obedecen. Ante la primera infracción, la sanción es una paliza. Si se incurre en un delito por segunda vez, se mutila alguna extremidad. Y a la tercera falta, el castigo es la muerte por descuartizamiento. Exfuncionarios de seguridad del Estado han declarado que el nacimiento de las bandas criminales fue apoyado por el mismo gobierno regional. Bueno, ¿y qué les parece eso? La verdad verdadera de la explotación minera en Venezuela, la brutalidad, el salvajismo, la apropiación indebida por parte de grupos delincuenciales con el auspicio del Estado venezolano, del chavismo, que ha convertido esas zonas en unas zonas de alto riesgo para cualquier minería que se pueda desarrollar allí. Allí solamente los que están tranquilos son las grandes empresas que se establecieron y que están arrasando con el Orinoco venezolano, con el Amazonas venezolano, y lo están dejando, como ustedes vieron ahí en la imagen, totalmente deforestado, una tierra improductiva, porque la tierra de selva es ácida, y para la producción allí de otro tipo de rubro, pues pasarán años y años antes de poderse recuperar. Es la violencia hecha realidad. A mí me impresionó mucho eso, lo de los castigos. Esos castigos sí, me dejaron así como sin palabras. Sí, brutales, sí. Totalmente brutales. Peor que en la Edad de Piedra, ¿no? Sí, una cosa salvaje total.
Pero esa es la minería que ha impuesto el gobierno de facto y el chavismo durante los últimos 23 años en esta zona. Antes eso lo manejaban directamente los militares, ahora lo manejan las bandas armadas que reciben a su vez beneficios por parte del Estado. Auspicios, ¿no? Al no hacerse absolutamente nada. Y este trabajo de Transparencia Venezuela es un trabajo importante que vamos a estar reproduciendo en esta serie que se llama Oro de Sangre. Oro de Sangre. Y esto lo vamos a estar reproduciendo. Y la próxima semana, prepárense porque la próxima semana viene una serie de trabajos también de Transparencia Venezuela que vamos a transmitir a través de este programa sobre la corrupción y su desarrollo en Venezuela durante los últimos 23 años. Esto es impelable. Véanlo porque de verdad que ahí se va a comprender perfectamente por qué estamos como estamos. Aquel que tenga todavía dudas, porque hay todavía gente que dice, no, pero es que, es el bloqueo. El bloqueo, hermano, el bloqueo. Vea lo que vamos a transmitir la próxima semana en este mismo horario en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y continuando con más información, la Organización Panamericana de la Salud confirmó en su más reciente actualización epidemiológica que se detectaron 7 casos de fiebre amarilla en humanos en el estado Monagas. El primer caso notificado corresponde a un adolescente de 16 años con antecedentes vacunal que sufrió un aborto al momento de su detención. De los 6 casos, 5 son hombres con un rango entre las edades de 24 y 82 años, todos sin antecedentes vacunal. Esto es lo que ha venido precisando la OPS en su documento publicado. Los casos fueron confirmados con la técnica de reacción de cadena polimerasa en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Los 3 casos reportados fueron asintomáticos y 4 desarrollaron signos y síntomas durante la semana epidemiológica 38 del 2021, del 19 al 25 de septiembre. Hasta el momento, pues no se han reportado muertes ante esta situación, pero siguen las enfermedades que se habían erradicado, nuevamente vuelven a salir a flote. Bueno, y otra información, Córdoba, escucha con piedad, mire esta noticia, el 82% de las familias venezolanas están en situación de inseguridad alimentaria. Así lo indica la empresa de investigación de mercados Consultores 21 en su más reciente estudio sobre la seguridad alimentaria de las familias de Venezuela. La encuesta que se aplicó en hogares entre el 7 de septiembre y el 20 de septiembre explica que ese dato, 82%, se divide según la gravedad de la situación de la siguiente manera. 33% de los hogares con baja seguridad alimentaria, es decir, gente que no sabe si va a comer en el día. Y 49% con muy baja seguridad alimentaria. Esta sí es la gente que está en peores condiciones. La situación sigue siendo alarmante, pues se está en presencia de un país en donde 8 de cada 10 hogares tienen la percepción de estar subalimentados. Y no solamente la percepción, porque una cosa que tú no comes y el estómago se te rebote. Eso no es percepción, eso es la realidad que está pasando en el país. Al analizar la evaluación del índice de 2019, pareciera haber algo de mejoría en la situación de seguridad alimentaria. Esto es posible dado que hubo una sensación de cierta recuperación económica por la presencia de productos en los anaqueles, conjugado con un aumento de la capacidad de compra de un segmento de la población. Sin embargo, la curva se mantiene estable al comparar 2020-2021, dado la impresión de haberse alcanzado una situación en donde quienes están en la situación más precaria de alimentación no tienen forma de mejorar su acceso a alimentos. Es decir, este 49% de los venezolanos que tienen muy baja seguridad alimentaria, es decir, que no van a comer en el día y quizás al otro día consigan un alimento y quizás al otro día otro alimento y quizás al cuarto día no puedan alimentarse, esa población, el gran problema en este momento para ellos es que no hay ninguna expectativa de mejora. Bueno, es ahí donde tienen que llevar a Piedad Córdoba a realizar un recorrido para que se dé cuenta cuál es la verdadera situación, no es hablar por hablar. Como ella, ayer lo comentabas, Alan, ella ha estado ahí en el palacio y ahí tienen todos los manjares y ahí tiene todo lo que ella necesita, pues no ve cuál es la necesidad del pueblo y cómo se está evidenciando en este momento. Bueno, hablábamos de algo ayer muy especial y es el trabajo sobre la proyección del recurso petrolero en Venezuela a un máximo de 25 años. Y esto lo hacíamos a raíz de un trabajo publicado en medios digitales sobre la situación
del petróleo venezolano. La conclusión era, no más de 25 años nos dura el petróleo en Venezuela como principal fuente de ingresos del país. Y bajo esta perspectiva hay que empezar a trabajar para construir una nueva sociedad, una sociedad de cambio, de transformación, porque si no, dentro de 25 años vamos a estar pasando muchas necesidades y vamos a estar en peor condición que la que se pueda imaginar en este momento. Bueno, la nutricionista venezolana, investigadora y asesora de Cáritas Venezuela, Susana Rafali, señala que su optimismo se acabó. Y esto lo dice porque si no se producen cambios reales en políticas, la actual emergencia humanitaria compleja que padece el país se convertirá en una emergencia persistente, enquistada y olvidada, sin pronóstico de solución en el corto plazo y con elevados costos fiscales y productivos para el país. Ha dicho que el sistema de monitoreo social de Cáritas Venezuela indica que 35,1% de los niños menores de 5 años tiene síntomas de desnutrición crónica, lo que significa que estos menores presentan rezagos en cuanto a la talla, desarrollo cognitivo y afectivo. Dice también Rafali, el 4% de los niños atendidos por Cáritas en las parroquias más pobres y densamente pobladas del país presenta desnutrición grave con riesgo para sus vidas. La población de infantes menores de 5 años con desnutrición aguda alcanzó 15,6% en octubre y puede cerrar el 2020 en 13,8%. Rafali explica que la desnutrición de los niños en los primeros 1000 días de vida genera riesgos de padecer enfermedades metabólicas de adultos que van a significar en los próximos 20 años un gasto adicional de $34 por paciente en comparación con la población que no padeció de desnutrición en la infancia. Este costo significa el 7 al 13% del PIB venezolano. Mire, Piedad Córdoba, usted que dijo que usted no había visto a la gente pasando hambre en Venezuela. Revise estadísticas. Hable con la gente que está trabajando en el campo sobre esto. Cáritas Venezuela le puede decir, porque Cáritas trabaja en las zonas más pobres de Venezuela, más crisis en Venezuela. Y si usted insiste en afirmar que la gente no está pasando hambre en Venezuela, no solamente háblese con Cáritas, háblese con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, háblese con la gente de otros organismos internacionales que están de campo también allá en Venezuela. Y si con todo eso, con toda esa información, usted sigue diciendo que en Venezuela no se pasa hambre, definitivamente estamos en un caso crónico de una solidaridad automática que es criminal. Y en otro orden, Lady Gómez habla sobre la detención de los funcionarios de Corpo Salud. Las FAES se los llevaron por orden de Freddy Bernal. Esto es lo que viene denunciando, esa detención de 4 funcionarios de Corpo Salud de esta entidad por parte de las Fuerzas de las Acciones Especiales FAES, que fue ordenada por Freddy Bernal. Retaliaciones políticas del régimen generan estas detenciones de estos 4 funcionarios de Corpo Salud Táchira: Ildemaro Pacheco, Arias, Lorena Colmenares, Braulio Gómez. Pues la FAES se los llevaron por orden de Bernal. Esto es lo que ha venido retuiteando la mandataria. También aseguró que tales acciones fueron tomadas y como represalias a un mes de las elecciones, y lo catalogó como falsos positivos. Bueno, y rápidamente vamos a recordar que hoy, 8 de octubre, pero del 2018, ocurrió el hecho en donde a Fernando Albán lo lanzaron desde un piso 10 de un edificio y después pretendieron simular que el concejal metropolitano de Caracas se había suicidado. Recordamos que las primeras informaciones de el rimbombante fiscal general del régimen de facto fue que sí, efectivamente Fernando Albán se había suicidado. Y también el chavismo hizo coro con esa afirmación. Sin embargo, hoy, 2 años después, hoy, 8 de octubre del 2018, del 2021, se reconoce que Fernando Albán fue asesinado. Fue lanzado desde el edificio y se propició su muerte de manera intencional. Y las imágenes son tristes cuando uno recuerda este hecho, ver a la gente manifiestamente afectada y visiblemente afectada por esta situación, da un impulso para seguir hablando del caso de Fernando Albán, el concejal asesinado por el régimen.
Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, tremendo tema amiga mía de los 8 de Colombia, que nos ha traído este tema para así iniciar el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Es decir, poniéndole el ritmito de salsa porque hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y hay que disfrutarlo también porque es viernes, cierre de semana, fin de semana de descanso. Para algunos, otros seguirán trabajando, seguiremos trabajando, pero bueno, ahí vamos en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Continuamos con más información y es garantía para la oposición que la Unión Europea observe esas elecciones en Venezuela. Pues la misión de la Unión Europea enviará a Venezuela para observar estas elecciones del próximo 21 de noviembre, ese mes y que es de mayor garantía para la oposición, así lo ha afirmado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que estará auditando el sistema. Borrell también dijo durante un desayuno informativo organizado por la Nueva Economía Forum en Madrid, en España, que toda la oposición, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, ha decidido presentarse a los comicios de alcaldes y gobernadores el próximo 21 de noviembre. Bueno, y siguiendo con el tema Albán, familiares y abogados del exconcejal de Primero Justicia, Fernando Albán, aseguran que la justicia venezolana sigue encubriendo las verdaderas causas de su muerte al negar investigaciones por su detención arbitraria, desaparición forzosa, torturas y la ejecución extrajudicial a la que afirman fue sometido en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Ramón Aguilar, abogado de la familia Albán, recuerda que la nulidad del juicio anterior y el cambio de calificación en los delitos contra 2 funcionarios del SEBIN hecho por el Tribunal 29 en funciones de juicio, anunciado hace un año, no es más que una maniobra para intentar maquillar y disimular que en Venezuela no existe justicia. Resulta obvio que ninguna persona que esté en custodia se cae de un 10º piso por negligencia en la custodia. Esto pudiera ocurrir cuando alguien está limpiando una ventana, por ejemplo, pero no en custodia policial. El régimen solo intenta lavarse la cara, confundir a la opinión pública y evadir su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional, intentando demostrar que en Venezuela sí existe justicia. Debemos recordar que el exconcejal Fernando Albán fue detenido el 6 de agosto del 2018 por funcionarios del SEBIN en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando llegaba de un vuelo procedente de Nueva York. Durante 2 días estuvo desaparecido y públicamente se le vinculó al atentado con drones sufrido por Nicolás Maduro durante un desfile militar. Después de ser trasladado a los tribunales para su presentación, el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó que Albán se había suicidado aprovechando un descuido de sus custodios al lanzarse del 10º piso de la torre del SEBIN ubicada en Plaza Venezuela. Las familias y los abogados han señalado que Albán murió mientras era torturado por funcionarios del SEBIN y luego su cuerpo fue lanzado por una ventana para encubrir estos delitos. Según datos obtenidos por la familia, el exconcejal habría sufrido descargas eléctricas y ahogamiento mientras estuvo detenido. Así que lo lanzaron después de muerto. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasta. Mis amigos, estoy acompañado de la señora Ana Martínez y también de su hijo. Doña Ana es de Barinas, vive en Guasdualito y su hijo tuvo un accidente hace algún tiempo. Doña Ana, gracias por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Gracias por todo. Y tu nombre Es Alberto Martínez. Jesús Alberto Martínez. Jesús, ¿hace cuánto tiempo que te ocurrió el accidente que nos comentabas? En el accidente, en 92. No, perdón. No. Tenías perdón. para ese entonces 19 años, ¿no? Sí, y tenía 3 meses de baja. Tenías 3 meses para recibir la baja. El accidente fue en el ejército, Ajá. Y, pagando servicios. sí, y 19 años. Doña Ana, ¿y cómo ha sido, cómo los atendieron en ese momento? Bueno, allá Sí. en el hospital de Maracay bien, todo bien. Pero entonces a él
No, no lo quisieron operar. no, pero mira, Lo entregaron el accidente a los 19 años, ajá, y después el otro, en la pierna partida. Allá en Valencia, él se lo llevó un carro y la quemó un pie. Sí, pero... O sea, luego de que tuviste el accidente en el ejército, también tuviste otro con un... Sí. Y eso es lo que te hace que Claro, te sí. desplaces en silla de ruedas. Sí. Del hospital de Maracay no quisieron operarlo porque dijeron que no tenía. Sí, Por falta pero, de recursos. no, pero Consiguieron yo pagué servicio y pues, soy activo. ¿Sigues activo? Sí, Mira, él pero- se quebró el pie y está soldado. Pero ahorita no camina. sí. No camina. No. Ahora, ustedes están en Guajualito y de allá pasan para acá. Y nosotros pasamos, nos traen una buceta él y él nos pasan aquí. ¿Y hace cuánto tiempo que están viniendo a Arauca? Bueno, tenemos meses. O sea, él no viene todos los días. Él viene así, dura 3 días allá y se viene y dura 2 días aquí. ¿Y por qué se vienen para acá? Porque él viene para acá, para el banco. Pero mira, yo Lo que pasa es que allá, tú sabes que los reales Claro, claro. sí, no pero vienen bonos, pero imagínate, 1 millón, 2 millones, una harina, una azúcar y ya. sí, Se les llega un bono a través de las ayudas del gobierno. Ajá. Ajá, pero esto no es nada. Sí. Y aquí en Arauca, O sea, ¿qué hace? Bueno, él pide reales y él me da para que yo compre comida. Él pide dinero acá. Sí, él pide y el brazo me da Sí. para comprar zapatos. Bancolombia, Bancolombia, Te ubicas ahí en Bancolombia Sí. ahí se está con en breve, y, ¿no? y él se va solo en la buceta y yo lo recojo. él se va desde acá, se desplaza y pasa la canoa, te hacen el favor. Sí, ayuda. Te Me ayuda. lo montan en la buceta. Sí, ¿Y cómo te sientes tú ante esa situación que te ha tocado vivir, ¿no? sí, por lo Ha menos, sido fuerte. sí, por lo menos, 19 años tenía, mire, toda la vida, Toda la vida. Ahora tienes que edad 46, 46 años. No tienes hijos, no tienes... no, bueno, una niña, por ahí, Y acá en esta zona, en Arauca, ¿han pedido ayuda a alguna organización? Bueno, hace como 3, 4 meses pedimos confiarnos una ayudita de 6 meses, sí. Ajá. pero no nos han dado más. ¿Qué le dieron en ese momento? No, bueno, mercado, sí, metimos mercado, los papeles y eso, mercado. dimos el número, un mercadito, pues. Por 6 mercados. 6 mercados. Ajá, y de ahí, Sí. ¿Qué les alcanzó para cuánto tiempo? bueno, como somos los dos solo allá en la casa, ¿Usted no tiene más hijos? sí No. tengo, pero tú sabes que los hijos después que se casan, Ajá. tienen que ver con Dos nada más. él es el que me ayuda. Él pidiendo dinero le ayuda a usted sí, para... entonces me da para yo comprar la casa. Y los otros días, que como tienen marido, Las otras hijas se les hace también difícil. ¿Están allá en Venezuela o están aquí no, en una Colombia? está aquí, la otra está por allá en un punto. Doña Ana, ¿qué pediría usted, por ejemplo, a alguien que nos esté escuchando? ¿Cuál es su mayor deseo? Bueno, mira, gracias a Dios que yo tengo mi casa, ¿sí? Pero entonces yo quiero una ayuda, ¿me entiendes? Una ayuda para él, porque mire, él no camina, ¿me entiendes? Claro. Claro, sí. Y claro, él por ejemplo, él consigue para la comida y eso, pero no es igual tener Algo de ingreso. Ahí. ¿Y usted está pensionado en Venezuela? No. No, Ah, sí, no. sí, pero tú sabes que... Ah, ahorita sí. los reales de ¿Cuánto le Venezuela- llega la pensión? ¿Cuánto dinero sé, le dan? No sé porque después... Ajá, pero cuando... 1.200, es 1.200.000. Sí, pero eso No es nada. ¿Qué se puede comprar con Bueno, 1.200.000? imagínate, me viene en por punto. Ajá. 1 millón, 2 millones. Sí. Voy, saco una azúcar, una harina y una arroz. Ahí Y yo, por
Por el carnet también. Por el carnet de la patria. patria. Ajá. Nos llega a los dos. Ajá. Pero, Yo pasé Muy poco broma. dinero. No, ¿qué dinero? No recibimos. Porque allá no, Venezuela no acepta. y en el cuartel, pero no. Tampoco te dan dinero. Sí, no, pero, Como yo pero, sacaba del Banco de Venezuela, yo sacaba allá, pero como ahora Ahora no hay dinero. no hecho. no hay, entonces vienen los bonos. Pues. Ajá. Reciben Entiendo. algo del bono. Sí, sí. 7 millones, 3 Sí, pues. millones. Entonces se acumulan los de él y los míos y ahí. Una ¿Y hoy vida- se quedan, doña Ana, aquí no, o se van? No, No. yo me voy. Yo lo dejo a él, y él está en el banco, aquí en el banco, y de ahí se va para el frente del hospital y se queda. Se queda hoy. ¿Y con quién se queda? Solo ahí al frente del hospital. A dormir en el hospital. No, Ay, no, que el banco, que la INAPA, enfrente que está, no duermo, entonces amanece, no, y la INAPA comía, Nada. pues, Bueno, me dijiste que tu nombre es eso. Alberto Martínez. Jesús Alberto Martínez. Mira, Jesús. papi, ¿será que no hay posibilidad de que me consigan una silla? Porque esta se la regalaron a él. Bueno, Jesús Alberto Ah, que la Martínez, manejo. doña Ana Martínez, una historia más que presentamos a ustedes. Doña Ana nos dice por aquí si es posible que alguien que escuche el programa, alguna organización que pueda tenderles una mano, especialmente para Jesús Alberto, una silla de rueda que les permita mayor comodidad a la hora de desplazarse. Mis amigos, son historias de nuestros hermanos venezolanos que le llevamos a ustedes para que se conozca cuál es la realidad que se vive en Venezuela y que ha tocado vivir también fuera de nuestro país. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde la Arauca binacional. Difícil situación la de esta señora que con su edad tiene que atender a su hijo, cargar su silla de ruedas, llevarlo, una silla de ruedas que está deteriorada y bueno, buscar en esta tierra colombiana alguna alternativa porque en Venezuela no la tenía ni por ingreso ni por atención de salud. Y en otro orden noticioso, la Academia de Ciencias presentó 4 condiciones sanitarias que son básicas para el regreso a clase y que son seguras y deben ser seguras para estas clases presenciales. Pues la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó el día de hoy evidencia científica robusta de 4 medidas que, implementadas simultáneamente y bajo las condiciones actuales del país, puede reducir el posible contagio del COVID-19 sobre los docentes, estudiantes y familiares ante el inminente inicio de las clases presenciales previstas. 1 es la vacunación completa del personal docente, administrativo, obrero y estudiante. 2, el uso obligatorio y apropiado de la mascarilla de los salones y exteriores de los ambientes escolares. 3, la celebración de actividades en espacios abiertos, airados, garantizando el distanciamiento social y alternando la asistencia de grupos pequeños en esquemas flexibles ajustados al centro educativo. Y 4, la implementación de un sistema de monitoreo, ya que los menores pues presentan mayor incidencia de contagios asintomáticos a través de encuestas que permitan detectar y aislar estas infecciones. Además, pues debe permitirse a los planteles tomar las medidas necesarias a fin de detener un posible brote epidemiológico, suspendiendo las actividades en caso que esto lo amerite. Así, pues son esas alternativas que viene presentando el día de hoy la Academia de Ciencias. Bueno, y también hay que analizar lo que dice la diputada de la Asamblea Nacional de 2015, la legítima Asamblea Nacional, Gaby Arellano, quien maneja alguna información sobre el tema de los puentes. Hemos visto cómo sobre esta presunta reactivación del paso y del comercio binacional y de las fronteras abiertas entre Colombia y Venezuela, que ha insistido tanto el gobierno de facto de Nicolás Maduro,
pues ocurre una realidad. Los puentes todavía siguen cerrados y siguen pasando con las mismas restricciones que habían antes del retiro de los containers. Lo único real es que se han retirado unos containers, que por cierto no los sacaron muy lejitos, lo dejaron ahí cerca por si acaso. Y Gaby Arellano dice al respecto, la información que tenemos indica que este año no va a haber paso peatonal para los ciudadanos. Se estima que para finales del mes de noviembre pudiera haber paso de carga pesada. Esto lo ha dicho hoy la parlamentaria. Entonces habrá que ver las expectativas. Se trasladan hasta el mes de noviembre, según lo dice Gaby Arellano. Y en un material audiovisual, el gobernador de Anzoátegui, Antonio Barretos Girá, pues señala que Guanta se ha hecho un municipio famoso porque los rojitos chatarreros lo tomaron para sacar lo que se destruyeron. Vamos a verlo y a escucharlo. Buen día, Anzoátegui. Aquí vamos llegando a Guanta. Vamos al encuentro con nuestro hermano Israel Caraballo, próximo alcalde de este municipio. Vamos a Chorrerón con una parada más de la caravana de la salud. Guanta. Guanta hoy es famoso. Famoso por la chatarra. Los rojos rojitos que ayer vivían de los contratos petroleros acabaron con la industria, acabaron con la columna vertebral de la economía de este país y la convirtieron en chatarra. Hoy Guanta es famosa por esa chatarra. Hasta el material estratégico de la industria llega aquí para irse a Turquía, para irse a otros países y seguir llenando de dólares los bolsillos de los rojos rojitos. Llegaron en nombre de Juan Bimba, llegaron en nombre del pueblo, hablaron de igualdad, la igualdad que hoy vivimos todos, pobreza extrema, pobreza crítica para todos. Por eso Anzoátegui y Venezuela resiste, tenemos que resistir hasta acabar con esta miseria en que tienen sumergido a Anzoátegui, a Guanta y a Venezuela. Vean, esas son las gandolas, chatarra y más chatarra, material estratégico, futuro de la nación. Ahí van las chatarras, las gandolas full de material estratégico. Qué desgracia, Dios mío. Siguen en fiesta, Anzoátegui, y los rojos rojitos no descansan. Puro bonche, solo fiesta. La fiesta de la chatarra y la fiesta de la gasolina. ¡Ay, mi madre! Y ese era el gobernador de Anzoátegui, que es de oposición, obviamente, pero dice una realidad. Mira, han convertido la industria petrolera en fuente de chatarra y están vendiendo y desmantelando la industria petrolera como chatarra y la están vendiendo al exterior. Incluso plantas que están en buenas condiciones las están desmantelando. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se requiera de esas plantas activas para recuperar la producción petrolera en Venezuela? ¿Será que va a existir el dinero para nuevamente volver a tener ese material? Sí, esas son las grandes preguntas. Y lógicamente, pues no hay respuesta sobre eso. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pobrecito! Por culpa del celular, Blas Ruiz canta este tema. Nos trae para así iniciar esta segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en su edición de hoy. Así que, amigo, no le dé el celular a mujeres desconocidas. Pilas este fin de semana, no lo dejen por ahí a la mano de la cuaima. Seguimos en Siempre Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras diferentes redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura, y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Bueno, ahí esta nota es desoladora y se lo voy a comentar por qué. En Venezuela, en el mejor de los casos y redondeando las cifras como para no quedar tan mal,
un docente puede estar ganando un salario anual de $120. Anual de $120. Vamos a ver los primeros países del mundo en materia de salarios para los profesores, los docentes. Luxemburgo es el primer país. El salario anual de un docente en promedio es $101,000 al año. En Alemania, $80,407. En Canadá, $71,664. En los Países Bajos, $71,024. En Australia, $65,658 anuales. En Irlanda, $62,313 anuales. Y en Estados Unidos, para poner hasta allí la lista, $62,101. El país el país de habla hispana más cercano es España, en donde sus docentes ganan un promedio de $49,898 al año. Si usted compara estas cifras con la cifra de Venezuela, da dolor de patria, porque definitivamente ganar $120 al año para ser docente versus un país como el país de los grandes que está más abajo es Suecia, $47,664. Compare. Esos son los términos de la educación en Venezuela. Y para un poco complementar esta nota, debo decirles que un trabajo publicado por el portal Frontera Viva señala que los bajos salarios impulsan la deserción de los docentes venezolanos. Los venezolanos han venido abandonando sus puestos de trabajo, y esto por los bajos salarios y la falla de los servicios públicos, explicó Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional del 2015. La crisis económica, política y social, evidenciada entre otras cosas en los bajos sueldos, la falta de seguridad social, la deficiencia de los servicios públicos y la hiperinflación, ha llevado a los docentes a desertar de su labor. El 40% de los docentes habían abandonado sus labores antes de la pandemia. Ahora imagínense ustedes cómo será con el tema de la pandemia. Los trabajadores del sector educativo y de la salud han sido protagonistas de decenas de protestas en los últimos años para denunciar la falta de garantías y condiciones para seguir desempeñándose en sus funciones. Las cifras del COVID-19 se incrementan y los docentes siguen abandonando sus salones de clase. Y el general en jefe, Néstor Reverol, quien es el vicepresidente sectoral de Obras Públicas y de Servicios, pues realizó una importante entrega de 1.500.000 bombillos en tecnología LED a los gerentes territoriales de Corpoelec para ser entregados de forma gratuita a más de 300.000 hogares en el país. Desde la carpa principal en el Laguito, Fuerte Tuina, el vicepresidente ha señalado que está cumpliendo las instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Se realiza esta importante distribución de bombillos, los cuales permitirán la reducción de 67.000 millones de vatios en aras de contribuir a la disminución de la demanda eléctrica y además de garantizar la estabilización del sistema eléctrico nacional. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica también destacó que con el uso de estos nuevos bombillos LED, pues le permitirá también la reducción de más de 41.000 barriles de petróleo, así como también la emisión del CO2 reducido a más de 13.000 toneladas de ambiente. Durante esta actividad, el general en jefe, Reverol, realizó ese recorrido por las distintas exhibiciones de partes, piezas y equipos que están fabricando Corpoelec junto a la Fuerza Trabajadora y la Alianza de las Empresas Privadas. Ahora yo pregunto, ¿de qué te sirven los bombillos si no hay electricidad? Contesta. Acuérdate que ¿Dónde está la electricidad? ¿Dónde está la electricidad? En medio de la campaña vuelven a salir los bombillos. Sí, ellos recurren, mire, el chavismo está tan agotado como política de Estado, como planteamiento estratégico de Estado, que recurre y recicla las mismas estrategias año tras año. Ya escucharemos a Maduro hablando del pernil, del famoso pernil, de los juguetes para los niños en Navidad y de que él va a ser el Santa Claus de este año. Ya escuchamos esto, lo de los bombillos, que no es nuevo, cada vez que hay una campaña electoral lo asoma. Siempre salen. Y está el hecho de que no hay ni siquiera en la estrategia electoral algo diferente. Esto es un recicle permanente de cosas y ya están agotados. O sea,
para que lo entiendan bien claro, como modelo político de Venezuela, el chavismo feneció, no es capaz de generar nuevas propuestas y alternativas, no es capaz de desarrollarse de sí mismo. Es más, nunca fue un movimiento político serio, fue un recicle de ideas y un empaste de ideas, un pasticho de ideas de diferentes términos y tenores y orígenes, desde el patriotismo hasta el socialismo, y como no se definieron en nada, actualmente lo que viven es simple y llanamente de la manipulación, la persecución y la tortura. Eso es lo único que los mantiene en el poder. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ya en el comienzo del Happy Weekend. Muy buenas tardes, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción, ya con las noticias más impactantes del momento. Caribe, César, liberado el exalcalde de González, Manuel Ángel Osorio. Vulneración de derechos se mantiene en paso fronterizo con Venezuela, advierte la Defensoría. Confirmado 12 casos de dengue grave en La Guajira. Celebran Día Internacional del Adulto Mayor con oferta institucional e indemnizaciones en las vacunas. En La Guajira, Albania inició jornada de fumigación contra el dengue y la chikungunya. Estación de bomberos de Uribia recibió vehículos donados por el Ministerio del Interior. En días anteriores, el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos le hicieron entrega al Cuerpo de Bomberos Elda de Rosario Brulles Plata de Uribia, frontera colombo-venezolana, un vehículo que permitirá fortalecer la capacidad operaria de esta institución durante las eventualidades que se presenten. Investigadores de Uniguajira diseñarán sistema de tratamiento de agua residual. Selección Colombia empata 0-0 ante el Uruguay. Se entregó funcionario vinculado a caso de corrupción en el Ministerio de Transporte Seccional La Guajira. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, aseguró que persisten vulneraciones a los derechos de los ciudadanos en los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Así lo corroboró este jueves durante un recorrido por la zona del Puente Internacional Simón Bolívar de Cúcuta. Pese a que desde Venezuela se anunció una supuesta reapertura de la frontera, retirando los obstáculos que habían instalados en el Puente Simón Bolívar, solo se está permitiendo el paso para estudiantes y personas con dificultades de salud o calamidades familiares. Las restricciones persisten, lo que sigue obligando a los ciudadanos a transitar por las trochas ilegales. Así lo dijo el funcionario Carlos Camargo. También manifestó que dicha situación sigue siendo una clara vulneración para los derechos de las personas que intentan transitar entre los dos países, exponiendo sus vidas, patrimonios y dignidad humana. No es cierto, como mencionan desde el lado venezolano, que haya una reapertura en los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Precisó que la apertura de la frontera es una oportunidad para restablecer el movimiento de la zona. La acuerdo debe darse de manera ordenada y segura. Sin embargo, hasta el momento, el tránsito de personas es muy reducido ante la negativa de la Guardia Venezolana para normalizar el paso de sus connacionales. Funcionarios de la Regional Norte de Santander, de la Defensoría del Pueblo, han hecho presencia permanente en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander para confirmar las condiciones previas y posteriores a la apertura de este paso fronterizo. Hasta el momento se reporta solamente el paso de unas 3.000 personas diarias en promedio, muy inferior a los registros de hasta 65.000 personas diarias que se movilizaban por la frontera antes del cierre fronterizo. Al igual, la misma situación en la raya, en la famosa raya del sur de La Guajira. Costa Atlántica, Caribe colombiano. Para los eventos masivos, habilitaron la vacunación nocturna en el Atlántico. La aplicación de segundas dosis de AstraZeneca cambia de 84 a 28 días. Desde anoche es obligatorio presentar los carnets de vacunación en discotecas, billares y restaurantes. Empresarios escépticos a invertir en Venezuela. En la Universidad de la Costa Atlántica el voto fue en blanco, protesta de estudiantes en consultas de la universidad.
Van 28 candidatos en la carrera por la Contraloría de Barranquilla. Aumento del 17% de los delitos cibernéticos, reporta la Policía Nacional. Corporación del Magdalena reporta mejoras en profundidad en Bocas de Ceniza. María del Pilar Hurtado pidió perdón a víctimas de chuzadas. Policías del Caribe se unen para luchar contra el delito transnacional. Lanzamiento musical. Quinito Méndez lanza su canción El Blanco y el Negro con su nuevo talento. El presidente Duque y Ramírez conmemoran el bicentenario de la Cancillería. Lanzan programa de resocialización verde para internas de la cárcel del Buen Pastor. ANATO espera 2.1 millones de viajeros en la semana de receso. Los principales destinos que visitarían son Cartagena de Indias, San Andrés, Santa Marta, Bogotá, Medellín y Cali. El presidente Iván Duque arremete contra discursos que apelen a la expropiación. César Valledupar. Polémica. Sigue el grave problema del servicio eléctrico. Atención, casi todos los barrios de Valledupar, en un 92% estarán sin energía el día sábado. La empresa de energía privada Finia dio a conocer la suspensión del servicio de energía eléctrica en Valledupar. Esto sí es una calamidad. También polémica porque ya no construirán el parque de 11.000 millones en San Juan del Cesar. La mesa directiva decidiría sobre el retorno de la presencialidad en el Consejo de Valledupar. En la Guajira Sur, con las disciplinas de natación y patinaje, avanzan los Juegos Intercolegiados. Cayó con fusiles en Maicao. Un sujeto deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Muy disgustada la exesposa de Martín Elías, lo dijo claro: dejen de publicar noticias falsas. Ese es el enojo de Dayana Jaime por la falsa noticia sobre la exhumación de Martín Elías, cantante vallenato. Hoy habrá marcha de protesta por inseguridad en Maicao. Y Barranca vive su evento folclórico cultural más representativa, con una variada presentación, y este año en su versión Rey de Reyes, el sábado 9 de octubre se llevará a cabo en la cancha sintética del barrio Villaluz el Partido de las Estrellas, donde actuarán figuras históricas del fútbol nacional, enfrentando a las leyendas guajiras y barranqueras. El 12 de octubre la jornada continúa con los actos litúrgicos en honor a la patrona de los barranqueros, la Virgen del Pilar. Igualmente tendrá lugar el evento de entrega de la Gran Orden del Carbón, otorgando recibimiento a las personas y entidades que se han destacado en el orden nacional, regional o local, aportando el desarrollo de Barranca y dejando en alto el nombre de la tierra amable de Colombia. Asimismo, ese día se contará con el conversatorio de música vallenata tradicional, con la presencia de juglares e historiadores de ese folclore. En cuanto a la programación artística y cultural, se realizará el concurso nacional de danza Virgen del Pilar en el Parque Romero Gámez y Redondo, con el cual se le rendirá tributo a la docente Dilia Gilla Roy, quien dejó un buen legado en el sector educativo. La clausura del FESCarbón 2021 se llevará a cabo el 16 de octubre con un gran evento artístico con aforo de público controlado en la plaza principal, donde se presentarán artistas del momento como el de Dayan Díaz, Lucas Dangorm, Fauer Solano y la banda del 5, entre otros, cerrando con broche de oro esta edición 50 del Festival Nacional del Carbón. Al mismo tiempo, con esta serie de eventos se llevará a cabo los concursos de piquería y canción inédita, versión Rey de Reyes, donde los ganadores históricos de los pasados festivales concursarán para obtener lugares en el podio de ganadores. En las redes sociales de la Alcaldía de Barranca se difundirán las recomendaciones de bioseguridad y normas de ingreso a la plaza principal. Señores, nos despedimos, será hasta el día lunes. Les deseo un happy weekend. Un abrazo sincero para todos ustedes. Carlos Ucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, y fue el reporte de Carlos Ucate y el Miura desde la Guajira Binacional. Tengo que comentarles que esta mañana, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, hora de Venezuela, a las 10:30 hora de Colombia,
empezó a removerse los contenedores ubicados en el puente Francisco de Paula Santander en Pedro María Ureña. Los 2 contenedores estaban siendo removidos por un montacargas y cumple de alguna manera lo que se había previsto para el día de hoy del retiro de estos, según el anuncio que había hecho el Protectorado del Táchira, que se denomina Protector del Táchira. La apertura comercial evidentemente genera altas expectativas y esto pues se ha venido comentando en la zona fronteriza porque con el retiro de los contenedores de Ureña se pudiera dar la posibilidad a mediano plazo de una reapertura del transporte de carga por ese puente que ha sido designado por las autoridades de Venezuela como el puente por el cual van a ingresar las mercancías en esta nueva etapa del intercambio comercial colombo-venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, de por sí el tema es bello, en su letra, en su poesía como tal. En la interpretación de Fonseca, excelente, pero si a esto le agregas la Orquesta Sinfónica de Colombia, pues el hecho se transforma en maravilloso. De verdad que sí, bello este tema para iniciar así nuestro último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Alan, encuentro una historia y muy dolorosa. De esas tantas historias de las cuales han pasado casi 6 millones de migrantes venezolanos y el camino al infierno, así se titula, es la travesía de una venezolana para llegar hasta los Estados Unidos. Hambre, sed, golpes y abusos. Así fue la peligrosa travesía de Damaris Álvarez, una venezolana que decidió migrar hacia los Estados Unidos. Ella es una joven de 29 años de edad. Comenzó la travesía en Colombia, pasando por la peligrosa selva del Darién en Panamá, en compañía de sus 2 hijos, sus 2 menores de edad, uno de 12 años y otro de 4 años de edad. Según las fuentes ligadas al hecho, la administradora de empresas tenía una vida totalmente consolidada en su país, pero se vio impulsada a buscar un futuro mejor con la llegada de la pandemia. Esta situación, pues, hizo que perdiera su trabajo y decide vender absolutamente todo para salir. Se va en compañía de unos amigos cubanos que la convencieron. Utiliza ese dinero para cruzar los diferentes canales. Damaris confesó que vivió 2 años en Puerto Carreño, Colombia, muy cerca de su natal Amazonas. Antes de este viaje, pues vendió todos sus bienes. En eso recolectó $9,000. Decide acompañarlos. De esta forma también sale desde Puerto Cabello en noviembre del año 2020 y atraviesa más de 6 países. En medio de todo eso, pierde a uno de sus hijos porque en medio de tantos abusos, pierde a uno de los niños, el niño de 14 años. Ella le pide que corra, pero el niño, el menor es quien corre, el mayor se queda con ella, es abusada en todos los aspectos, es abusada y además es retenida. Está con un grillete en Estados Unidos retenida y es lamentable la situación que está viviendo esta joven que ha pasado por este grave problema que tenemos en Venezuela, que es social, político y económico. Y esto es lo que el gobierno, a la audiencia, no ha entendido, que tiene una población que está saliendo, que les tocó dejar la vida que tenían, perder su trabajo, vender sus cosas para pasar por todas estas penubrias. Sí, es triste esta historia, que es una de las historias más... Una de las historias más. Que cuentan de la migración venezolana en el mundo. A mí me sigue impresionando la historia del venezolano que falleció en México. En México. Sentado en una banqueta. Ahí murió. Pero son parte de todas las historias, de fracasos y de éxitos de esta migración venezolana a nivel latinoamericano. Y a propósito de esto, ¿qué le parece esta perla? Maduro insta a migrantes venezolanos a regresar al país porque Venezuela está mejor que nunca. Mejor que nunca, dice Maduro que está Venezuela. Prometió reforzar durante noviembre y diciembre el denominado Plan Vuelta a la Patria, que puso en marcha en diciembre de 2018 para facilitar el regreso de los migrantes que han sufrido xenofobia de países receptores de toda la región. En este sentido, los mejores tiempos de Venezuela empezaron a llegar poco a poco con mucho esfuerzo y trabajo, algo que contradice lo que dijo el pasado 7 de septiembre cuando aseguró que Venezuela está ya mejor que nunca.
Así que con el plan Vuelve a la Patria, bienvenidos a Venezuela, venezolanos migrantes, venezolanas migrantes, vénganse ya. Aquí es tierra de gracia, tierra de oportunidades. Ay, papá, dice Maduro, por favor, ¿en qué mundo vives, Maduro? De verdad que definitivamente, o sea, vuelve a la gente que está cruzando en este momento, por una trocha hacia Colombia, de verdad, si tú los entrevistas aquí a este lado y le preguntas por qué se vinieron, ¿qué te dicen? Que hay hambre, que no se consigue nada, que no hay trabajo, que no hay posibilidades económicas, que no hay posibilidades sociales. Entonces, ¿dónde está la verdad? En lo que dicen los cientos de miles de venezolanos que vienen atravesando día a día la frontera, o en el que vive en Miraflores rodeado de lujos y rodeado de placeres y que se da el tupé de invitar a sus compañeros de pensamiento político para que ellos también mientan en el mundo y digan que Venezuela está transformada. No, Maduro, Venezuela no ha cambiado en nada, se ha empobrecido aún más con ustedes. Y esto porque ustedes ya no tienen más nada que ofrecerle al país. Alan, tenemos un video donde refleja ese componente que es apoyar a las comunidades indígenas en Delta, Amacuro y Bolívar con medios de vida que facilitan la provisión de alimentos. Y este es un proyecto que se hace y lo hacen los aliados de K-Speak y lo financia el Fondo Humanitario Venezolano. Primeramente, gracias a Dios, a nuestro Dios creador, a la organización Convite, a ustedes KPKP, por esta entrega que nos están haciendo en el día de hoy, por estas redes que estoy recibiendo. Yo que soy un productor pescador, pues, que el cual pescaba con nylon, con cosas así, con vara, pero ya en estos momentos ahora que están haciendo esta entrega de estos trenes y este mismo nylon para la pesca, para llevar el sustento a nuestros hogares, queremos darles gracias, pues ya con esto también se puede ayudar a la misma comunidad también, que uno saque también puede administrar una misma comunidad, pues por una de venta que puede ayudar a toda la comunidad, pues igualmente aquí nosotros nos manejamos en el caso de los trueques que pueden ser también, mira, uno cambia el pescado que agarre por los plátanos, por verduras, por la misma harina, cosas así que hacen y vamos a tener siempre el sustento en nuestros hogares, pues toda la familia. Así mismo le hago pues esa invitación a los amigos que están recibiendo también, no solamente mi persona, sino quienes más están recibiendo también este equipo pues de pesca para que sepan utilizarlo en las comunidades. Muchas gracias entonces a ustedes, Unión Convite y a KPKP. Este proyecto está siendo financiado por el Fondo Humanitario de Venezuela. Amén, gloria a Dios. El Señor lo bendiga. Fíjate lo interesante del proyecto. No es que le están dando a la gente un mercado. Le están dejando los equipos e implementos necesarios para que el pescador pueda pescar. Redes, todos los insumos necesarios para que el pescador pueda trabajar. Y ellos es lo que agradecen. Le dicen, bueno, vinieron ustedes, nos dieron esto y vamos a salir a pescar, y al pescar vamos a tener para podernos alimentar y para poder intercambiar y conseguir otros bienes. Esa es la estrategia, la vía de fomentar la cultura del empleo. Esto para mí es fundamental en el momento que se quiera la recuperación económica y social del país. Y vamos a escuchar el reporte en este momento de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa. Bueno, mis amigos, una historia más de un paisano que decidió también venirse de nuestro país. Hablamos con Jesús García. Jesús, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Soy de Valencia. De Valencia, del estado Carabobo. Estado Carabobo. Me comentaba, Jesús, que tú te viniste de Venezuela como mochilero. Claro. Coméntanos cómo fue tu experiencia en ese camino, cómo saliste. Bueno, en sí, no le deseo eso a nadie, pero en realidad fue una experiencia que en realidad no la tenía y salí de allá por necesidad y gracias a Dios en todo ese camino mucha gente me ayudó, me bendició. ¿Con cuántas personas saliste? ¿Cuántos eran los compañeros en ese camino? 3. 3 compañeros.
Y de los 3 aquí quedé yo. ¿Ellos venían para acá también o tenían otro destino? Otro destino. Bogotá y Yopal. Tú me decías, Jesús, que tú pensabas seguir para Colombia, ¿no? Pero te quedaste aquí en Arauca. Me quedé aquí en Arauca. Y yo te decía, bueno, pero es que estás en Colombia. Claro, eso sí es verdad. Pero como me quedé aquí, en realidad me he ido bien, pues. Ajá. Jesús, ¿y por qué tú decidiste quedarte aquí en Arauca? ¿Por qué? Porque estoy más cerca de Venezuela y de mi familia, pues. Y como me ha ido bien, no, ¿qué voy a hacer yo para otro lado? No. Jesús, ¿cómo fueron tus inicios aquí en Arauca? ¿Cómo llegaste? ¿Quiénes te recibieron? ¿Alguien te dio la mano? Yo llegué con un valor de un teléfono, mi teléfono personal nada más. Y de que me recibieron, bueno, nadie. Sí me auxiliaron en el momento de que, ¿cómo te digo? Que llegué con el teléfono, no tenía plata, no tenía ni dónde quedarme y auxiliarme un chamo de darme la opción de cambiar mi teléfono por mercancía y trabajar. Coméntanos esa historia, Jesús, que ese amigo te dijo que si querías cambiar el teléfono, o sea, vender el teléfono, ¿no? Para claro. invertir. Coméntanos eso. Bueno, yo llegué aquí con eso nada más de valor, yo no tenía nada de dinero y yo con eso nada más fue que llegué de valor. Y cuando yo lo vi a él me dijo, él estaba trabajando con solo medias, y me dijo que si quería tomaría la opción de vender teléfono o cambiarlo por pura media para trabajar y tener algo de comer y por lo menos pagar un arriendo donde uno dormir, ¿me entiendes? No dormir en la calle. Yo lo que hice, bueno, confiar en él y más que todo confiar en Dios y tener la fe más que todo primeramente, pues. ¿Cuánto te dieron por el teléfono? Me dieron 15 docenas de media. 15 docenas de media. Y con eso empecé. ¿Y qué pensaste en el momento que recibiste? Yo pensé que no iba a venderme y que no iba a trabajar, claro, pero la fe mueve montañas. ¿Y en cuánto tiempo vendiste esas medias? Yo vendía y compraba, vendía y compraba, vendía y compraba, vendía y compraba y me quedaba con la ganancia. Wow. Y luego extendiste, ahora estás vendiendo carteras, vendes reloj. Gracias a Dios, a mi Dios y con la fe y de que siempre me va a ayudar y de cumplir todas mis metas. Jesús, y con tengo este todo trabajo esto. me comentabas también que te trajiste a tu familia, ya los tienes acá. Claro, yo gracias a mi trabajito y a mi Dios, me traje a mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 2. Tengo un varón de 6 años y la niña que va por 1 año. Ajá. Y ¿Nació aquí? Nació aquí en Arauca. Y mi esposa. Me traje mi mamá y ahorita mi mamá está por allá en Pereira visitando a mi familia. O sea, mi hermana, que está por allá también, la está visitando, también pasando un rato por allá de vacaciones. Jesús, ¿y esto te es suficiente para cubrir tus gastos, para atender a tu familia? Bueno, en sí, hay que darle gracias a Dios por todo lo que provee cada día, ¿sí me entienden? Porque no es mucho lo que provee, pero sí es una bendición. ¿Por qué? Porque uno trabajando humildemente le rinde un poquito más. No es que le rinde, pero sí alcanza para lo que uno necesite. Cubrir cualquier gasto que uno tenga. ¿Sí me entienden? La comidita, que el arriendo y esa cosita. Lujo, no muchos lujos, pero sí un deseo para los niños que quieran, para mi esposa, así. Una salida. Exacto. Yo veo por ellos son mis ojos. Primero ellos, después yo. Jesús, ¿qué mensaje tendríamos que darle a los paisanos que están aquí, que de repente no ven una oportunidad, que se sienten frustrados, incluso los que salen a hacer lo malo? ¿Qué hay que darle a partir de la experiencia que tú has tenido? Me gustaría que de verdad ellos abrieran un poquito los ojos y se sintieran con una mente fuerte, ¿me entiendes? Tener una mente positiva de que van a salir adelante. ¿Por qué? Porque así como todo sube, todo baja. Y así como uno viene de abajo, puede llegar arriba. Sí. Pero con la fe de Dios, porque la misericordia de Dios con todos nosotros es grande. Y Él nunca nos abandona. Siempre nos tiene ahí presente y nos ayuda. Jesús, ¿qué aspiras acá en Colombia? ¿Qué deseos tienes? ¿Aspiras a ampliar tu negocio, tener un sitio fijo? ¿Qué?
Bueno, yo aquí en Colombia en realidad pienso unas metas en tener un negocio, algo propio. Mientras que Venezuela esté así, no volveré hacia allá, ¿me entiendes? Pero si Venezuela se acomoda, mi inversión será grande en Venezuela. Y la invierto allá y monto mis cosas allá, pues, ya que no tengo la capacidad de montarla todavía, pero yo sé que la oportunidad que da Dios es una sola. ¿Qué extrañas de Venezuela? Todo. 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 Lo que es mi casa. Todas las partes donde uno está, compartir con las amistades de uno, tener la familia cerca para uno ir a visitarla. Todo, extraño todo. Aquí en realidad uno tiene amistades, pero no como las en Venezuela, ¿me entiendes? Y la familia más que todo, que la tiene uno cerca por todos lados. Sí. Bueno, Jesús, quiero agradecerte por darnos estos minutos de tu tiempo. Sabemos que tienes mucho que hacer, ¿no? Mucho trabajo, claro, y caminar para ofrecer tu mercancía. Gracias, Jesús. Un mensaje final ya para concluir. Yo le deseo a todos los que oyentes que ven esto y oyen esto, que en realidad busquen, aunque sea de Dios, y le dediquen, aunque sea una hora, para que Él lo escuche y lo bendiga cada día más, y cada día más le dé una fuerza y le dé el aliento para seguir adelante, para todos. Bueno, gracias, Jesús. Mis amigos, una historia más de un paisano que con su fe, con su deseo de salir adelante, ha logrado traerse a su familia, traerse a su mamá a esta zona para buscar pues esa mejora en la calidad de vida. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasta. Bueno, y esta fue una historia más de un migrante venezolano que ha sido constante. Esa es la palabra, constante. Compraba, vendía, y así fue reuniendo el dinero para traerse a su esposa, a su familia y hasta a su mamá. Logró traérsela hasta Colombia. De verdad que ejemplos positivos como este hay que destacar de la migración venezolana. Y también, por otra parte, debo comentarles que el representante encargado de ACNUR en Venezuela, Enrique Vallés, realizó una visita al estado Falcón, en donde recorrió los centros de salud que están siendo rehabilitados por ACNUR en el marco de un plan coordinado llamado Respuesta COVID-19 Venezuela. Vamos a ver en qué consistió esta visita de este representante de ACNUR. El representante de ACNUR en Venezuela, señor Enrique Vallés, visitó las obras de rehabilitación que ACNUR está realizando en el estado Falcón en el marco de la respuesta de la emergencia al COVID-19. Él también tuvo una reunión con el gobernador del estado Falcón, donde se pudo reforzar la alianza entre ACNUR y la gobernación de Falcón y seguir avanzando en obras de rehabilitación de espacios de salud en respuesta al COVID-19. Hoy estamos especialmente satisfechos por haber sido capaces de fortalecer la respuesta del Estado y en este caso de la gobernación del señor Víctor Clark y de la Autoridad Única de Salud en este centro de diagnóstico precoz que permite realmente unas intervenciones estratégicas para lo que es la detección temprana y dar una respuesta adecuada a la pandemia COVID-19. Hoy, haciendo los esfuerzos conjuntos, podemos ver materializado un logro que realmente el objetivo que tiene es salvar las vidas, es atender de forma oportuna, de forma precoz. Y bueno, nosotros agradecemos toda la cooperación estratégica que por supuesto se hace con nuestro país Venezuela, con nuestro estado Falcón, como este espacio que además no solamente nosotros estamos dando hoy las gracias, es que hay una población, hay unos usuarios que lo ven con buenos ojos y que ya, por ejemplo, tienen a dónde acudir. Para apoyar al Estado venezolano en la respuesta a la emergencia COVID-19, ACNUR instaló unidades modulares de alojamiento que servirán como un espacio para la vacunación de la población venezolana, especialmente las personas mayores.
En estos momentos nos encontramos en las instalaciones que nos está ofreciendo la ACNUR para dar una mejor accesibilidad al proceso de vacunación masiva que se está llevando a cabo en nuestro estado. Esto nos va a permitir brindar una mejor atención a los abuelos que acuden de los diferentes municipios del estado para que ellos tengan mejor accesibilidad al proceso de vacunación. Bueno, una nota positiva. ACNUR haciendo su trabajo en Venezuela y ayudando a la población de la tercera edad en el tema del COVID-19. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio del Film 1060 AM. Agradecemos en el Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.